Dios les bendiga, hermanos. En esta hora quisiera compartir con ustedes los 5 pasos más comunes que vemos escritos en la palabra de Dios, que Dios usa para guiarnos para hacer y conocer su voluntad. Primeramente quiero orar para luego dar paso a cada uno de ellos. Padre, en el nombre de Jesús le pedimos su guianza, su enseñanza, Padre, para que podamos comprender las formas como usted usa, Padre, para aconsejarnos y guiarnos en su camino. Amado Dios, que esto sea práctico para cada uno de nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Hoy estudiaremos los 5 medios que Dios usa para guiarnos para hacer la voluntad de Dios. Hay una pregunta que debemos hacernos: ¿qué seguridad podemos tener nosotros los creyentes frente a las decisiones importantes de la vida? La seguridad que tenemos es que nuestro Dios está vivo y que Él siempre nos va a guiar. Es su voluntad guiarnos. Por eso nos dio a su Espíritu Santo para hacer ese trabajo. Así que debemos estar seguros que Él siempre nos va a guiar. El primer paso que Dios usa para darnos a conocer su voluntad es la oración. La oración, en el Salmo 32:8, el Señor dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. En cada decisión que tomemos, Dios quiere que estemos seguros que nos guiará por el mejor camino. En el Salmo 37:5 dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Luego, en el Proverbio 16:3 dice: encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Así que uno de los medios que Dios usa para guiarnos es la oración. Recuerda esto, no podemos apoyarnos en nosotros, pero en Dios. Siempre tiene que ser en Dios. Cualquier necesidad que tengas en tu vida diaria, ora y pídele al Señor su guianza. Es el primer medio que Dios usa. El segundo medio que Dios usa es cuando leemos la palabra de Dios. Cuando leemos la palabra de Dios, el Señor nos guía para que hagamos su voluntad. Muchas veces la palabra de Dios, cuando la leemos, nos toca, sentimos que nos está tocando y no sé cómo explicarlo, solo sé que se siente. Tú puedes leer mucho y de repente una parte de ese pasaje o de ese capítulo sientes que te está hablando. Ese es cuando Dios te está tocando, te está diciendo: esto es lo que quiero que hagas. Así que pon mucha atención cuando lees, porque Dios siempre nos toca a través de su palabra. Porque el segundo medio que Dios usa para guiarnos es su palabra. La Biblia es la palabra escrita y ella es la voluntad de Dios para cada uno de sus hijos. Así que si queremos ser guiados por Dios como nuestro Padre, debemos leer la Biblia, porque esa es su voluntad. Cuando la leemos, nosotros conocemos su voluntad y entonces podemos obedecerla. Entonces estaremos seguros que Dios nos está guiando y que todo nos va a salir bien. Es muy importante eso. En el Salmo 119 y el verso 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Necesitamos la palabra, leamos la palabra y el Señor nos irá dando la luz necesaria para lo que necesitamos en nuestra vida diaria. Necesitamos leer la Biblia lo más que pueda para que entonces tenga mayor claridad al tomar sus decisiones, porque Dios usa su palabra para guiarlo a cada momento. Hay un ejemplo que quisiera que podamos ver. En 2 Corintios capítulo 6, el verso 14, quiero leérselo. Dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas. ¿Por qué tomo este pasaje? Porque en este caso es la palabra de Dios. Dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Por ejemplo, si alguien se quiere casar, lo correcto es que busque a alguien que tiene fe en Jesucristo, porque Dios
no guiaría a una persona a que desobedezca la palabra, porque la voluntad de Dios es su palabra. Aquí dice, no os unáis en yugo desigual. Entonces quiero que vean que la palabra de Dios es el segundo medio que Dios usa para guiarnos para hacer su voluntad. El tercer paso que Dios usa es el consejo de otros creyentes con mayor experiencia que nosotros en cada tema que nosotros necesitemos. Y también debemos saber y conocer que las personas que van a darnos los consejos deben ser personas más experimentadas que nosotros sobre el tema que estamos queriendo conocer. ¿Qué cualidades debe tener el consejero? Debe ser una persona que conoce la voluntad de Dios, que conoce la palabra de Dios. Debe ser una persona que tiene intimidad con el Señor. Esa es la cosa que necesitamos tener o cuidar, que quien nos aconseje sea una persona que tenga la capacidad, la experiencia para enseñarnos lo que nosotros no sabemos, porque Dios usa también, el tercer medio es que Dios usa personas más experimentadas que nosotros. Un ejemplo de ello es en Éxodo capítulo 18, cuando el suegro de Moisés fue a visitar a Moisés y cuando él llega, el suegro de Moisés llega y ve a Moisés que está todo el día con la gente sentado, atendiendo a cada persona con necesidades. Y el suegro al final del día le dice, ¿qué es lo que haces? Dijo, y Moisés le explica y le dice, es que cada persona que tiene necesidad vienen a mí y yo les declaro la palabra de Dios. Entonces se pasa todo el día y no hay quien lo haga más que él. Entonces el suegro le dijo, no es bueno lo que haces, te vas a agotar y se va a desesperar el pueblo. Reúne personas que tengan las cualidades para aconsejar, que tengan el conocimiento de Dios, para que te ayuden a tomar hacer el trabajo que tú estás haciendo, para que sea más ligero para ti, pero también más ligero para la gente, y así podrán ir en paz todos. Entonces se requiere que los consejeros tengan experiencia sobre el tema, que tengan conocimiento y que también teman a Dios. Eso es lo que hay que ver cuando nosotros pedimos un consejo de alguien. Nada más porque la persona quiera opinar. Necesitamos saber que tenga experiencia sobre el asunto y que pueda aconsejarnos, obviamente, que conozca la voluntad de Dios y que tema a Dios. El cuarto paso que Dios usa para guiarnos es la paz que Él pone en nuestros corazones. Nosotros sentimos cuando la paz de Dios está en nosotros. En Colosenses capítulo 3:15 dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados. Eso quiere decir que si nosotros le pedimos algo a Dios y por ejemplo, un ejemplo es si alguien quiere viajar a algún lugar y le ora a Dios, le pide su guianza, y de repente está la persona pues esperando que se vayan dando las circunstancias para que pueda viajar, pero resulta que se está llegando el tiempo y de repente en su corazón no siente tranquilidad, no tiene paz en su corazón. Entonces el medio que Dios está usando para decirle que no vaya es la paz. No tiene paz en su corazón y por lo tanto Dios le está diciendo no vayas. Es otra manera de cómo Dios habla y guía para que nosotros no vayamos a hacer algo que no es su voluntad. Es muy importante eso. El quinto paso, entonces, el último es este. El quinto paso que Dios usa para guiarnos son las circunstancias que nos rodean. Cuando los acontecimientos que estamos esperando pueden ir bien o mal. Por ejemplo, si cree que es la voluntad de Dios de que usted pueda hacer un viaje y ora y pide su guianza, pero después no consigue el medio de transporte, ¿por qué medio lo habrá guiado el Señor a no viajar? Por medio de las circunstancias. A veces las circunstancias pueden parecer desfavorables al principio y esas se tornan pruebas a nuestra fe. Pero si es la voluntad de Dios de que usted viaje,
con paciencia se cambiarán las circunstancias de desfavorables a favorables. Entonces, tarde o temprano, el otro medio que Dios usa para guiarnos son las circunstancias. Es muy importante que note esto. Hay que aprender porque son cosas finas que necesitamos aprender. 5 pasos para ser guiados por Dios. Primero es la oración. Segundo es la lectura de la palabra de Dios. El tercero, consejeros más experimentados que nosotros en esa área. Cuarto, sentir la paz de Dios en nuestros corazones. Y quinto, que las circunstancias se tornen favorables a lo que hemos orado. Entonces estaremos seguros que Dios nos está guiando y podemos seguir el consejo del Señor o la manera en que Dios nos ha guiado, y estaremos caminando con Dios y Dios nos va a prosperar en lo que estamos haciendo. Esto es lo que el Señor quiere que aprendamos, así que Dios nos los bendiga. Es un resumen muy pequeño, pero muy práctico. Le ruego al Señor que usted pueda escucharlos y que pueda aprenderlos y aplicarlos en su vida diaria. Esto es algo para la vida, es algo, no un conocimiento para archivar. Este es un conocimiento necesario para cada día. Que Dios me lo bendiga mucho, lo amamos y anhelamos que esto sea parte de su vida diaria y que el Señor lo prospere en todo lo que hace y aprende a ser guiado por el Espíritu Santo. Amén. Que Dios me lo guarde.